Hoy es jueves 20 de octubre del 2022. Para nosotros esta es la lección número 26, semana 13. 13 de 16, 26 de 32. Segundo semestre 2022, curso de comunicaciones eléctricas 1. Hoy iniciamos tema nuevo, por así decirlo, que es el tema, segundo, para acomodar la ventana, siempre que me paso de monitor, como no son iguales las resoluciones, se me descuadra un toque. Ya. Hoy vamos a ver el tema, iniciar el tema de modulación de pulsos. El tema de modulación de pulsos es un tema en parte conocido porque tiene que ver mucho con digitalización. De hecho, y ahí avanzaremos un poco más rápido. Ustedes conocen, tienen conceptos de lo que es digitalización, ¿verdad? Tiene que ver mucho con lo que es muestreo. Y ya por ahí en algunas partes han visto conceptos, nosotros vamos a ver aplicados a comunicaciones, pero en general muchos conceptos que son comunes. Entonces, vamos a empezar por ahí. Cuando hablamos de modulación de pulsos, es básicamente, eh, por esto que les decía, ¿verdad? De digitalización y muestreo, es tomar una señal analógica y cómo expresarla de una forma discreta. Al final de cuentas es eso es este tema. Después viene un tema que se llama modulación pasabanda. La modulación pasabanda es como la otra parte, digamos, es agarrar esos pulsos y ahora sí, ¿cómo hacemos para transmitirlos a larga distancia? La modulación de pulsos es esta digitalización y transmisión de pulsos, pero es una transmisión que queda eh, relegada, digamos, o que está enfocada a la transmisión digital en corta distancia, por ejemplo, de chip a chip, ¿verdad? En un PCB, a lo mucho en una proto a baja frecuencia, pues las protos no dan mucho, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ya si queremos transmisiones a larga distancia, hay que usar otra vez los temas de portadora de onda continua, etcétera, etcétera. Entonces, eso como para que se ubiquen de qué estamos hablando. Entonces, lo que vamos a ver son esas técnicas de digitalización, cómo hacemos para tomar una señal analógica y discretizarla de forma que podamos hacer transmisiones de ese tipo, ver las ventajas, desventajas, etc. Entonces, eso es el tema, ¿ok? Para que lo tengan por ahí. La digitalización, ya hemos hablado de sus ventajas, ¿verdad? Aquí retomamos. Menos sensibilidad al ruido en comparación con técnicas analógicas. Eso es bastante intuitivo. Cuando tenemos una señal analógica, en el momento en que la señal se contamina con ruido, es muy difícil quitar el ruido y volver a la señal exacta. Entonces, la información se pierde para siempre. Cuando hablamos de una señal digital, y estamos hablando de que la señal original, pues son pulsos, y uno lo que define para determinar un pulso es un umbral, y uno dice, abajo de ese umbral es un 0, digamos, y arriba de ese umbral es un 1. Entonces, si la señal se me contamina con ruido, todavía hay un amplio rango o margen de maniobra en donde el 0 sigue siendo 0 y el 1 sigue siendo 1. Entonces, de manera cualitativa, intuitiva, podemos ver que las señales digitales pues tienen menos sensibilidad al ruido, ¿verdad? Entonces, eso es una ventaja. Una de las grandes ventajas es que cuando digitalizamos todo se ve igual, ¿verdad? Cuando convertimos algo en unos y ceros, todo se ve igual y entonces podemos revolver datos de manera más sencilla, ¿verdad? Porque es tomar información que son unos y ceros y revolverla, por así decirlo. Yo digo revolverla, se hacen multiplexados de señales, y se pueden transmitir en un mismo canal de datos, ¿verdad? Hacer un solo stream de datos. Eso en señales analógicas no es posible. En señales analógicas yo siempre tengo que tomar una señal analógica, transmitirla solita, ¿verdad? No la puedo mezclar con otra. Lo mucho, el asunto aquel de QAM, pero eso está muy limitado a dos señales, ¿verdad? Con la cuadratura. Acá tenemos multiplexaciones de hasta miles de canales. Entonces, sí, súper ventajoso, ¿verdad?
Cuando digitalizamos, toda la información es igual. Y entonces el esquema es independiente del tipo de información. La parte AM depende mucho de la banda base, ¿verdad? Voy a transmitir audio, bueno, sí, banda base, 20 kilohertz, etcétera, ¿verdad? Voy a transmitir video, uy, si es más grande. Entonces, cuando modulo es más grande, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada forma de transmisión es diferente. Cuando yo digitalizo, todos son unos y ceros. Elijo una forma de transmitir y todo va igual. Entonces, esa parte es una ventaja. Los circuitos se vuelven más estándar porque por lo mismo usamos un solo esquema, entonces la repetibilidad de circuitos es más sencilla, ¿verdad? El hardware es más confiable y fácil de diseñar. Porque ya no tengo que estar buscando, bueno, sí, voy a hacer un transmisor de audio, un transmisor de sensores, un transmisor de video, o un transmisor de video de cierta calidad y otro de otra calidad, etcétera. No, aquí todos son datos, ¿verdad? Entonces, producción en masa y eso hace que el asunto se abarate, ¿verdad? De hecho, hoy en día, a veces es ridículo, ¿verdad? Meterse a buscar un transmisor, un modulador de alguna técnica avanzada digital y ver que cuesta $1, $2, ¿verdad? Eso es prácticamente ridículo. Y en ocasiones, más bien, los analógicos son hasta más caros, porque ya la producción en masa de ellos ha bajado, ¿verdad? Y entonces de todo es más eficiente. Multiplexación, que ya les decía, se puede comprimir la información cuando lo convertimos en unos y ceros, lo convertimos en números y en los números les podemos aplicar operaciones matemáticas. La ecualización es una característica, eso bueno, lo veremos conceptualmente, ¿verdad? El hecho de tomar una señal y ajustarla para que compense las imperfecciones de un canal, eso se logra con ecualización, corrección de errores, eso también, al ser números, bueno, podemos saber si la integridad de un número y podemos, mediante información, por así decirlo, cruzada, podemos determinar si habían errores y dónde estaba el error, y la estandarización, mismo, ¿verdad? Entonces, de ahí, solo bueno, la digitalización. Bien, hablemos del muestreo, ¿verdad? Es convertir una señal analógica, que ya estamos familiarizados con el concepto, ¿verdad? Una señal continua de valores. Cada muestra tiene es única, un valor irrepetible, ¿verdad? Si sacáramos todos los decimales, uno pues aproxima, pero en general es así, ¿verdad? Y entonces lo que uno hace es una secuencia de muestras generalmente espaciadas de manera uniforme. No siempre, pero generalmente así. Entonces, pues vemos primero la parte teórica. Tomamos muestras de la señal, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico este por este, bueno, este por este no, aquí ya está multiplicado. Si yo multiplico esta señal por pulsos delta, ¿verdad? Ustedes saben, ya eso es propiedad de señales. Cada pulso toma la amplitud de la señal GDT, ¿verdad? Entonces estamos haciendo un muestreo y nos quedan estas muestras que tienen una envolvente, volvemos al asunto de envolvente, ¿verdad? Una envolvente que es la forma de la señal de arriba. De hecho, bueno, eso es curioso. Por esta caída de aquí, aquí no se ve tan fiel como de arriba, parece que debería ir cayendo, pero bueno, por ahí anda. Este, entonces, tenemos GDT y tenemos una versión de G delta de T, ¿verdad? Muestreada al hacer bueno, son convoluciones en el tiempo, ¿verdad? Entonces, le queda a uno ese muestreo, es una propiedad del muestreo, ¿verdad? Entonces, la señal de muestreo, ¿verdad? Es tomar las muestras de la señal, terminan siendo discretas. Eso lo definen, pues, dónde están las muestras, ¿verdad? Que como están espaciadas uniformemente, es en números enteros del periodo de muestreo, ¿verdad? La S aquí es de sampling, de muestreo, ¿verdad? El tiempo de muestreo. Y la función delta, pues en los mismos momentos, obviamente, ¿verdad? Aquí lo que me da, esta de aquí, lo que me da es la amplitud, ¿verdad? ¿Qué amplitud tiene los momentos de muestreo? Y es una sumatoria infinita de sus pulsos. Entonces, esas son las muestras de la señal, creo yo que bastante claro, ¿verdad? Eso es súper relevante, la representación en frecuencia
de eso, ¿verdad? Entonces, de esto es una propiedad, ¿verdad? Que tenemos acá de las señales con los deltas, ¿verdad? Entonces, se nos transforma en una sumatoria infinita de los valores discretos tomados en las frecuencias, ¿verdad? De la señal en frecuencia, vean que este ya es un G mayúscula. Entonces, tomamos esto. Esto es lo que nos da al final de cuentas son armónicos, ¿verdad? Son armónicos según la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo me determina esos armónicos, dónde van quedando, ¿verdad? Pero vean que están uniformemente espaciados, porque M es un entero. Entonces se ve de esa manera. Entonces, esa señal, que sería la transformada de esta de acá, ¿verdad? Es posible verla también como las muestras, ¿verdad? Puestas, ¿verdad? En las fases, en las frecuencias específicas. Nuevamente aquí tenemos el número entero, ¿verdad? Acá tratamos de entender un poquito de cómo se ven las expresiones matemáticas. No entramos tantísimo, se los digo, eso porque el hiking tiene un enfoque, los desarrollos matemáticos son bastante amplios, teóricos son bastante amplios, pero no entramos en el full detalle. Se los digo para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Generalmente ustedes no van a ver que nosotros estemos evaluando la rigurosidad exacta matemática de esto, sino la comprensión del fenómeno. Entonces, eh, usualmente nos quedamos en la comprensión del fenómeno de esto, porque si no, básicamente no nos da tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, aquí tenemos un par de expresiones de cómo se ven las señales. Entonces, chequeemos ese muestreo de señales. Tenemos una señal, lo que se llama limitada en banda, de esto tenemos que hablar un poquito después, pero limitada en banda es básicamente decir que tiene componentes de frecuencia hasta cierto ancho de banda, esto es banda base, ¿verdad? Ya esto es conocido, una forma genérica de forma de señal, ¿verdad? Y después de eso es completamente cero la señal. Eso es lo que llamamos limitada en banda o de banda limitada, se le dice también. De banda limitada es eso, que está absolutamente limitada. Eso no es tan cierto, ¿verdad? Qué sé yo, cuando hablamos de la voz humana, por ejemplo, muchas veces se dice, sí, es que la voz humana está ahí, ¿verdad? Como, no sé, de 500 Hz, porque tampoco producimos tonos tan bajos, por lo menos no el promedio de la población, hasta unos 7 o no sé, 8 kilohertz, ¿verdad? Se suele decir. Bueno, ahí está el grueso de las componentes espectrales, pero en realidad la voz humana sí tiene componentes espectrales muy pequeñitas, que algunas sí pueden llegar tipo 20 kilohertz, ¿verdad? De hecho, esas pequeñitas son las que nos dan tonos característicos. No sé si es que ya ahora no pasa. Con los teléfonos tradicionales, los fijos de casa, uno llamaba y por el tipo de discretización que se hacía, se corta en ancho de banda las componentes altas. Entonces, es común, especialmente en gente de la misma familia y especialmente en hombres de la misma familia, es donde más ocurre. este, Uno por teléfono a veces no distingue entre hermanos o papá e hijos. El tono de voz suena exactamente igual. Y eso es porque cuando se le cercena espectralmente a una señal de audio, digamos, la señal de audio viene así y tiene un montón de componentes ahí pequeñitos, ¿verdad? En muy alta frecuencia. Entonces, generalmente lo que se dice es, sí, sí, anda aquí como en 8K, ¿verdad? Cortemos aquí. Y entonces filtramos un poco el asunto, ¿verdad? Y dejamos por fuera, lo que se hace es dejar por fuera un montón de componentes chiquitillas. Está bien, no hacen falta para que se entienda la información, pero sí le dan tonos característicos. Entonces, por eso es que a veces esos tonos característicos, ante la ausencia de ellos, muchas voces se oyen igual. Lo que pasa es que eso era como con los teléfonos fijos viejos y demás que limitaban mucho. Hoy en día, el proceso de muestreo, por ejemplo, de llamadas en teléfonos actuales es mucho más amplio y se incorpora mucho más un audio de WhatsApp.
tiene mucha más calidad. Entonces, eso sí incorpora más frecuencias. Entonces ya eso no lo ve tanto. Pero bueno, a lo que voy es que, por ejemplo, en esos sistemas viejos, ¿verdad? Se hacían de banda limitada y entonces se les aplica un filtro, ¿verdad? Para limitar el ancho de banda. Y vamos a ver que eso es relevante. Entonces, generalmente hay un filtro ahí que, en este caso, un low pass filter, que me asegura limitar hasta cierto punto para poder tener certeza de las señales con las que voy a trabajar. Entonces, ese es el concepto de banda limitada, limitada en banda, que es importante que lo tengan claro. Ahora, entonces, tenemos esta señal. Luego tenemos la señal muestreada, ¿verdad? Ya hablábamos de ella. Entonces, y esta es la parte interesante, cuando tenemos esa multiplicación de señales en el tiempo, creo que hace un rato dije algo que era como al revés, a veces se me enreda donde la convolución y demás. Multiplicamos en el tiempo, ¿verdad? Bueno, es que aquí tenemos un pequeño revoltijo, porque aquí tenemos el espectro, ¿verdad? Esto es en frecuencia, estos son las muestras en el tiempo, ¿verdad? Las muestras que están ahí de las señales. Sin embargo, digamos, lo que sí ocurre, y eso se puede decir claramente, si siguen la descripción y bueno, en la literatura y lo podemos ver, es que la señal ya muestreada, ¿verdad? Esto es banda base, y la señal muestreada, algo que va a tener son réplicas de la señal GDF, ¿verdad? Teóricamente, todas iguales, en las frecuencias de muestreo. Acá hay un tiempo de muestreo, aquí hay una frecuencia de muestreo. Y entonces tenemos réplicas de cada una de ellas. Vamos teniendo réplicas de la señal. Teóricamente todas se ven así, igualitas, ¿verdad? Entonces, se van viendo así, iguales, iguales, iguales. Eso es un, un proceso, parte del proceso natural del muestreo. Cuando yo tomo muestras, van quedando réplicas en los armónicos de la frecuencia de muestreo. La S es ahí en inglés de sampling, ¿verdad? Que se va dando, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que para evitar traslapes de esas muestras, ¿verdad? Tienen que estar espaciadas. Eso uno lo ve aquí. El FS tiene que ser al menos, ¿verdad? Dado que esto es W hasta aquí y esto es W hasta acá, tiene que ser al menos de 2W. Al menos de 2W. Eso, bueno, se convierte la condición en que el tiempo de muestreo debe ser 1 sobre 2W. Y ese es el gran resultado de Nyquist, ¿verdad? Que tenemos. Por esto es tan importante lo que les mencionaba de la limitación en banda de una señal. Uno podría decir, bueno, no, agarro cualquier señal, ¿para qué la voy a limitar, verdad? Bueno, es que resulta que si yo le dejo colitas espectrales, esas colitas espectrales después se ven aquí y van a interferir unas muestras con las otras. Entonces, la limitación en banda, de hecho, vamos a ver que hay un filtro que se pone para limitar en banda las señales, para evitar esto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos Nyquist, una condición básica, y es que la frecuencia de muestreo, bueno, aquí se pone igual, ¿verdad? En realidad eso debería decir que FS sea mayor o igual que 2W. Voy a ponerlo. Creo que el libro lo tiene así en igual, pero en realidad habría que ponerlo de esa manera, ¿verdad? Que es mayor o igual de 2W. Requerimientos teóricos, pues vamos a ver que a nivel práctico hay que alterarlo un poquito. ¿Qué pasa si la frecuencia de muestreo es más baja que 2W? Bueno, hay una replicación periódica del espectro de la señal banda base, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que, si la frecuencia de muestreo es más baja, eso se deja ver muy bien aquí en la imagen. De la otra va a quedar aquí, ¿verdad? Porque el FS es más pequeño. Y entonces vamos a tener
a pesar de tener traslapes espectrales que obviamente van a deformar la señal. Ujú. Entonces, y eso es un problema, ¿verdad? Eso es un problema que, que se va a tener por ahí, ¿verdad? Eh, y que hay que tener, que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Ese traslape, esa replicación. Ahora, si a nivel de ecuaciones, las ecuaciones anteriores, sustituimos la ecuación 4, que es esta, en la ecuación 3 que teníamos antes. Entonces, básicamente teníamos un G de NTS, entonces el TS ponemos ahí, ¿verdad? Nos queda expresado. Aquí también teníamos un TS, lo ponemos acá, ¿verdad? De esa manera. Entonces, la, la ecuación 2, esa debería estar por acá también. Esta debería estar la ecuación 2, que es esta que está aquí. También se puede escribir, aquí lo que se hace es que se saca la representación central, ¿verdad? Ven que aquí la sumatoria es diferente de 0. Entonces se habla de la réplica, ¿verdad? En la central y luego las réplicas armónicas alrededor de ella. Entonces, entonces tenemos esa replicación por ahí. De 6 se despeja GF, que sería el GF que es la señal banda base. Entonces se dice que esa señal es igual a las réplicas que se manejan sobre 2 veces el ancho de banda pues en el ancho de banda de ella. Bueno, esa expresión ahorita vemos. Si sustituimos la ecuación 5 en 7, la 5 es esta, ¿verdad? Entonces sustituimos ese G de que está aquí, ¿verdad? Sustituimos por toda esa sumatoria. Nos queda así, que sería la ecuación 8, que tendremos que poner ahí. Ok, entonces tenemos esas dos ecuaciones. Y entonces tomamos la transformada inversa de esta G de F para tener G de T y ver cómo se ve. G de T termina siendo el G de F, que es esta, por la propiedad que tenemos, ¿verdad? Por E a la 2 pi F de T en el ancho de banda, sustituyendo el G de F, ¿verdad? Nos queda toda esta expresión. Aquí voy pasando más rápido para llegar al resultado final, que es lo que más nos interesa. Aquí podemos sacar algunas cosas, ¿verdad? Que no son propiamente, o podemos acomodar un poco las señales, ¿verdad? Aquí lo que nos va a ocurrir es que hay una integral, ¿verdad? De menos W a W en lo que respecta a frecuencia, ¿verdad? Entonces nos van a quedar ahí en términos de frecuencia. Entonces tenemos que el G de T para esa señal se ve como la sumatoria de señales zinc en T de menos infinito a infinito. Y ahorita llegamos al resultado que queremos. Entonces tenemos este G de T que está acá, que es esa sumatoria infinita de, de las señales zinc ponderadas por el valor de la señal en n sobre 2W, que sería en el tiempo de muestreo, ¿verdad? Que decíamos que tiene que ser 2W. Entonces, eso es lo que nos lleva, y esta es la parte, digamos, más relevante. Como les decía, no nos metemos tanto en la parte de ecuaciones. Nos lleva a lo que es el teorema del muestreo. Entonces, el teorema del muestreo para señales en banda limitada, desde el punto de vista de el transmisor, quiere decir que si tenemos una señal de banda limitada con energía finita, eso es lo que se ponía hace un momento, ¿verdad? F, G de F,
Entonces tenemos una señal aquí que está limitada de W a menos W, ¿verdad? Si tenemos esa señal, entonces de banda limitada quiere decir que la señal es cero a partir de lo que definimos el ancho de banda, ¿verdad? Energía finita, pues sí, ¿verdad? No es una señal infinita, ¿verdad? Esto la limita mucho, ¿verdad? Tiene una densidad espectral de energía, se puede ver así, no de potencia, ¿verdad? Su potencia promedio es cero. Entonces, tiene solo componentes menores a W, Hertz, ¿verdad? Entonces se puede transmitir totalmente con muestras de amplitud separadas de 1 sobre 2 W, ¿verdad? Segundos. Aquí está en segundos. Eso es lo que se llama el intervalo de Nyquist. ¿Por qué se ve como desde el punto de vista del transmisor? Bueno, básicamente lo que se está diciendo es, si yo tengo una señal limitada en banda, eso aquí va a ser muy relevante, aunque las señales no sean, o sea, teóricamente tienen términos infinitos, siempre las vamos a considerar limitadas en banda, entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Si yo quiero transmitir esa señal, tengo que tomar en cuenta su ancho de banda, que es W, y hacer el muestreo, ujú, ya sea con una frecuencia de muestreo de 2W, mayor o igual, o un TS menor o igual que 1 sobre 2W. Ujú. Tal vez hay que ponerlo así, ¿verdad? Esto significa mayor o igual de 2W, entonces si yo aumento la frecuencia, hago más pequeño el periodo, ¿verdad? Entonces eso se traduce en un TS menor o igual de 1 sobre 2W. Pero entonces el criterio de tenemos el criterio de cómo muestrear. Entonces, desde el punto de vista del transmisor, lo que se está diciendo es, si yo quiero transmitir toda la señal sin que haya traslapes de la señal, esto es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces es lo que se llama el criterio de Nyquist desde el punto de vista del transmisor. Ahora, yo lo puedo ver también desde el punto de vista del receptor. Desde el punto de vista del receptor, ¿de qué se trata? Bueno, si yo estoy recibiendo una señal de banda limitada, concepto que se va a seguir utilizando, con energía finita, ¿verdad? Que solo tiene componentes menores a W. Entonces, se dice que se puede reconstruir la señal, ¿verdad? Con muestras tomadas a una frecuencia de muestreo de al menos 2W, ¿verdad? Y esa es la frecuencia de Nyquist. Son dos formas de verlo, digamos, es lo mismo desde los dos puntos. Pero lo que se dice es que entonces, si yo utilizo una frecuencia de muestreo FS, lo máximo que puedo rescatar es W, ¿verdad? No puedo rescatar menos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el máximo contenido espectral que yo puedo desde el punto de vista del receptor extraer, por así decirlo, de una señal es FS medios. Eso es lo máximo. Según Nyquist, yo no puedo extraer nada más allá que tenga esto. Inclusive, si yo estoy transmitiendo una señal con más ancho de banda, la extracción de información va a estar limitada a un ancho de banda FS sobre W, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo una frecuencia de muestreo muy baja, voy a poder extraer componentes de frecuencia bajitos, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, se podría estar transmitiendo una señal y la señal tiene un ancho de banda, ¿verdad? Digamos que es una señal que viene así y entonces tiene un ancho de banda W1, ¿verdad? Pero resulta que yo estoy utilizando, por decir algo, ¿verdad? Una frecuencia de muestreo X, que es igual a 2 sobre WX, pero WX es, por decir algo, ¿verdad? W1 medios. Entonces, desde el punto de vista del receptor,
Si yo lo que estoy utilizando es una frecuencia de muestreo FSX, donde se cumple esto, lo más que yo puedo extraer, aunque en el aire, por así decirlo, esté esta señal, ¿verdad? O sea, se transmitió esta señal que tiene todo ese contenido espectral. Si yo utilizo esta frecuencia de muestreo X, ¿verdad? Con esta característica, lo que yo puedo extraer termina siendo la mitad del ancho de banda, ¿verdad? El WX. Entonces, por más que haya un contenido espectral transmitido, si yo utilizo una frecuencia de muestreo más baja, entonces lo más que puedo rescatar es eso. Entonces, por eso es que tenemos los dos puntos de vista. Del transmisor, de cuánta información yo puedo transmitir según Nyquist, ¿verdad? Y eso pues, va a depender también de las muestras y de la frecuencia de muestreo. Y desde el receptor, bueno, cuánto yo puedo rescatar de una señal. Obviamente, en un sistema bien diseñado, debe coincidir o debería coincidir desde el transmisor hasta el receptor, ¿verdad? Se debería utilizar una frecuencia de muestreo para muestrear la señal y transmitirla que sea la misma frecuencia de muestreo que yo uso en el receptor. No tendría mucho sentido que sean diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de tener señales en banda limitada, ¿verdad? Porque me da un marco de referencia común. Entonces, no es como que yo voy a tirar audio y yo digo, voy a tirar audio, voy a tirar los 20K, ¿verdad? Hay cada quien que vea a ver si rescata 20K o rescata 10K o rescata 15K. Eso suena raro, ¿verdad? Eso. En realidad, los sistemas se estandarizan y se dice, bueno, vamos a transmitir hasta tanto, vamos a limitar en banda en tanto, entonces muestreamos para transmitir en tanto y el receptor tiene que recibir y tomar muestras de la señal a esa misma velocidad para que coincida, porque si no podemos tener problemas. Conceptos básicos de muestreo de señales, ¿verdad? Entonces, esto que yo les decía, las señales reales nunca son limitadas en banda, o sea, en su naturaleza nunca son limitadas. Entonces, replicación ocurre, ¿verdad? Esta replicación es el traslape. Es el traslape que tenemos ahí. De hecho, voy a agregarle esa palabrilla un poquillo más. Tal vez se entiende mejor ese traslape, ¿verdad? Entonces vamos a tener. Entonces, para evitar ese traslape, anterior al muestreo, antes de trabajarlo, se debe utilizar un filtro pasabajo, lo que yo les decía hace un momento, para eliminar las altas frecuencias que no son esenciales para la transmisión, ¿verdad? También se podría decir que eso es, ¿verdad? Eso es, o sea, esto de acá, eliminar las altas frecuencias, es para limitar la señal en banda. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, es una práctica muy común, limitar la señal en banda. Súper, súper común, ¿verdad? De hecho, es un componente esencial de todo sistema de muestreo. Esa señal ya filtrada se muestrea a una frecuencia un poquito más alta que la de Nyquist. Nunca trabajamos en todas estas cosas como al límite, ¿verdad? Así se separan réplicas y se pueden utilizar filtros realizables. Vamos a ver cómo se ve eso. Bueno, bueno, aquí viene el fenómeno de aliasing, ¿verdad? El fenómeno cuando tenemos esa interferencia se llama aliasing, ¿verdad? Que es que una componente de alta frecuencia, ¿verdad? Aparece como una componente de baja frecuencia cuando se relea con cualquier traslape. Vean aquí se utilizó un FS igual a W en ese ejemplo. En ese ejemplo, si ustedes ven la imagen, vemos que la señal tiene un ancho de banda W, ¿verdad? Ah, bueno, aquí está FSW. Y entonces ven que el W llega hasta aquí. Bueno, FS es igual a W.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un mega traslape, ¿verdad? Todo esto es un traslape. Entonces, vean que respecto a esta señal, esto en esta señal es high frequency, ¿verdad? Esto es low frequency. O sea, en esta señal, ¿verdad? Los extremos, la alta y baja frecuencia. Entonces, ¿qué está pasando con estas componentes de high frequency? Esa cola se está traslapando con los componentes de high frequency, de low frequency, de baja frecuencia. Y tenemos una suma de esas dos componentes, una suma espectral, ¿verdad? Eso es lo que se llama aliasing. En general, aliasing es cualquier traslape que yo tenga, ¿verdad? Entonces, esta es una señal submuestreada. Y tenemos esa replicación, ese aliasing. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, en todos los sistemas uno suele encontrar, ¿verdad? Un filtro pasabajo que se agrega antes de muestrear la señal. Ven aquí, por ejemplo. Esto es una entrada de una señal analógica que estoy ahí. Puede ser de un micrófono, que son muy poco intensas. Entonces, se les pone un seguidor de voltaje. Un seguidor de voltaje, esto lo conocen ustedes bien para no cargar el sensor. Entonces le ponemos un seguidor de voltaje, al cual después sí le podemos elegir la impedancia de salida, acoplar y todo lo que queramos. Y se le pone un filtro anti-aliasing. El filtro anti-aliasing es un filtro básico de cualquier sistema, ¿verdad? Entonces, ADC. ¿Qué es un filtro anti-aliasing? Un low pass filter así de simple, ¿verdad? Que se le pone. Aquí tiene uno RC, todo pobrecito, ¿verdad? Pero funciona, digamos, funciona. Y entonces, ¿verdad? Cuando se hace eso, se muestrea un poquito más alto de Nyquist. ¿Para qué? Para separar las muestras. Con una FS mayor, ¿verdad? Tenemos una separación. ¿Cuál es la ventaja de tener las muestras separadas? Bueno, no trabajamos tan al borde, porque eso nunca es bueno, ¿verdad? Y entonces, yo transmito eso y si yo quiero recuperar un espectro de señal, ¿verdad? Yo puedo utilizar un filtro realizable. Tomo la señal ahí y lo hago realizable. Si yo me voy a alguno de los casos que vimos al inicio, como este, ¿verdad? Yo aquí tendría que utilizar un filtro ideal. Si yo trabajo al borde con un FS igual a 2W, ¿verdad? Necesito filtro ideal. ¿Por qué? Porque si le pongo uno real, de algún lado voy a cortar. Entonces eso es no deseable. Lo deseable en estos casos es poder utilizar un filtro real, ¿verdad? Que, que me permita, ¿verdad? Trabajar esto, el filtro anti-aliasing. Entonces, también es un filtro real ahí. Entonces, es necesario trabajar así. La teoría uno lo ve en todo lado, ¿verdad? Le dice, trabaje con un FS mayor igual a 2W. En la práctica, es un FS mayor, le quitamos el igual a 2W, lo cual ya depende de los criterios de cuánto hay que hacer el espaciamiento, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, uno puede encontrar un FS que sí podría ser mayor o igual. Ya estos son criterios y no hay criterios estándar de que podría ser, ya eso depende, ¿verdad? De 2.1 W. Eso me lo espacía ahí un poquito, ¿verdad? Un 5%. Me lo tira, me lo tira un poquito más allá, ¿verdad? Ya es que empieza a espaciar las muestras. Pero ya eso depende de cada sistema. Y esto es básico, ¿verdad? Esto es básico, creo yo que es casi que un repaso de cosas que han visto en otros cursos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, conceptos claves, Nyquist, frecuencia de Nyquist, separación de muestras, que es lo mismo, ¿verdad? El inverso de la frecuencia de muestreo es el TS, eso es básico. Eh,
Aliasing, eso es básico también, que los tengan claro. Filtro anti-aliasing, ¿para qué sirve? Y también separación de muestras, ¿por qué, verdad? Porque es importante para un sistema realizable. Entonces, eso es como lo básico. Le damos la pausita y venimos a ver ya algo que tiene más nombres y apellidos, que es la modulación de amplitud de pulso, que vamos a seguir usando todos estos conceptos. Entonces, damos la pausita y ya casi seguimos. Bien, ahora, una vez que ya pues, establecimos los conceptos de muestreo que son conocidos en general, se usan en muchas áreas, vamos a hablar de una modulación en particular que se llama Pulse Amplitude Modulation o amplitud de modulación de pulsos, que consiste en muestrear la señal con pulsos planos de duración finita, pulsos realizables. Hay que decir que lo anterior que vimos tiene incidencia en todos estos procesos, ¿verdad? Es un desarrollo teórico, pero que se utiliza en todas estas partes. El Pulse Amplitude Modulation, como dice aquí, es muestrear la señal con pulsos planos de duración finita, que son realizables. El desarrollo de Nyquist se hace con pulsos delta, que en términos generales, por lo menos a manera práctica, no son realizables, ¿verdad? Pero sí se puede hacer con pulsos planitos, porque tener pulsos de duración que tienda a infinito, eso es muy difícil. En cambio, aquí tenemos pulsos con cierto ancho. Entonces, bueno, la señal analógica, ¿verdad? Aquí se le llama MDT. T es el tiempo de muestreo. A veces algunos se lucen en el vocabulario diciendo el tiempo de sampleo. Es el tiempo de muestreo, que es pues cada cuánto están las muestras. Y tenemos un tiempo T. Aquí le llaman T nada más. A mí siempre me gusta ponerle subíndices porque para mí es más claro. Que es el tiempo de duración del pulso, que son cosas distintas. Entonces, estos pulsos son realizables, digamos, con algún circuito, generarlo ahí. Esta señal es SDT. Entonces, la amplitud de los pulsos, que son regularmente espaciados, ¿verdad? Están en cada TS, es variada en proporción a los valores de la señal continua de información. O sea, adoptan su amplitud. Son pulsos de amplitud analógica, pero discretizados en el tiempo. Esto es importante aclararlo. Más adelante vamos a ver una discretización en amplitud también. En la modulación PAM, en esta modulación, las amplitudes son analógicas, pero las posiciones de los pulsos sí son discretas, ¿verdad? Entonces, es una pequeña combinación que tenemos ahí. Entonces, tenemos el muestreo instantáneo de la señal de información, ¿verdad? Que me da la amplitud analógica y la extensión de duración de cada muestra, un valor T, ¿verdad? Y entonces esto se llama con un circuito que se le suele decir a nivel de diagramas y demás, un sample and hold. A veces lo ve uno como un SIH, dice un sample and hold, porque lo que hace es muestrear, ¿verdad? Pues ahí está el sample, y el hold es mantener el pulso durante cierta cantidad de tiempo. Entonces, un sample and hold es una parte que se usa mucho. Usualmente es un circuito esencial en los muestreadores de señal. De hecho, un ADC siempre tiene, si uno ve el diagrama de bloques, siempre tiene un sample and hold. Un sample and hold que, bueno, hay muchas maneras en que se hace. Con un circuito RC, con una constante de tiempo muy pequeña, podemos generar un sample and hold hasta cierta frecuencia, ¿verdad? Porque si tenemos una constante de tiempo muy pequeña, se carga muy rápido, entonces él toma la muestra, ¿verdad? Se carga rapidísimo, de manera que si aquí estamos hablando, por ejemplo, qué sé yo, de milisegundos, y él logra cargarse, perdón, en nanosegundos, pues va a parecer cuadrado, nunca es exactamente cuadrado. Entonces se carga, llega al punto, ¿verdad? Donde decimos, se cargó,
y mantenemos con un capacitor que no dejamos que se descargue hasta que transcurre el tiempo t. Entonces ahí se descarga y si la constante de tiempo también es suficientemente rápida, se ve una cosa así, ¿verdad? Casi cuadrado. Básicamente eso es una manera de ver un sample and hold. Hay otras. Y aquí, bueno, el ancho de banda de la señal es inversamente proporcional al ancho del pulso. Entre más ancho sea el pulso, menor ancho de banda se requiere, ¿verdad? Y si el pulso es muy angosto, se requiere más ancho de banda. A este punto, esto es un concepto cualitativo que deben de tener súper claro, ¿verdad? Y es el hecho de que señales, entre más rápido cambie una señal, siempre requiere más componentes de frecuencia, ¿verdad? Entonces, uno tiene señales y qué sé yo puedo saber a ojo, como se dice popularmente, que si yo tengo esto, por ejemplo, y tengo otra señal, ¿verdad? Digamos que esta es la señal 1, tengo una señal 2 y esta es así, con pulsos más cortitos, ¿verdad? Eso, sin lugar a dudas, yo puedo decir que esta señal de aquí, pues va a tener, digámoslo igual en amarillo, va a tener un ancho de banda 1. Esta va a tener un ancho de banda 2. Entonces, algo que uno debe tener clarísimo ahí es que el ancho de banda de la señal 2 es mayor que el ancho de banda de la señal 1. Una señal, entre más rápido cambie, requiere más ancho de banda. Eso es así siempre, ¿verdad? Eso tiene mayores componentes de frecuencia. Ujú. Y esta, una señal lenta, requiere menor ancho de banda. Esa proporcionalidad inversa es una característica que es importantísimo que la tengan clara, ¿verdad? Por eso, digamos, si uno transmite secuencias digitales de pulsos y uno dice, bueno, y si yo requiero una secuencia de pulsos, ¿verdad? De 1 megabit por segundo, ujú, y tengo otra de 2 megabits por segundo, bueno, obviamente la de 2 megas varía mucho más rápido, ¿verdad? Entonces requiere más ancho de banda. Eso, eso es importantísimo que lo tengan claro. Antes de entrar a esto, otro comentario al respecto. Con los pulsos digitales, algo que ocurre donde se aplica Nyquist de manera directa, y esto es para que tomen nota y demás, porque incluso entra en algunos problemitas, se habla de esto. Cuando yo tengo una secuencia digital de pulsos, digamos, cuadraditos, nunca son exactamente cuadrados. Entonces se establece una tensión de umbral y lo que se hace es que cada pulso se muestrea una vez. Ujú. Nada más. Hay algunos sistemas de sobremuestreo que toman muestras impares. Por ejemplo, se toman muestras impares para decir, bueno, son impares para tener desempate. Entonces, si tomo 3 muestras, si tengo 2 que están arriba del umbral, una abajo del umbral, bueno, el pulso debe ser como las muestras arriba del umbral, como para tener más cosas, pero bueno, ya son cosillas más avanzadas. En términos generales, una secuencia de bits con la información que le llega a uno a la casa, por ejemplo, cada pulso se muestra una vez. Básicamente se toma una muestra y se compara la muestra con el valor del umbral. Si está por debajo del umbral, bueno, decimos es un 0. Tomamos la otra muestra, tomamos el valor y decimos, está arriba del umbral, un 1. Entonces, digamos, voy a ponerlo como un ejemplo. Si yo tengo una muestra de 1 megabit por segundo, por ejemplo, 1 megabit por segundo quiere decir 1 millón de bits por segundo, ¿verdad? 1 por 10 a la 6 bits por segundo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cada, cada bit, ¿verdad? Tiene una duración, un tiempo de bit de 1/1 mega, ¿verdad? Y eso me da un microsegundo. Entonces, el tiempo de duración de un bit es de 1 microsegundo, por decir algo, ¿verdad?
con este ejemplo, una secuencia de bits. Bueno, y entonces, ¿cuál es la frecuencia de muestreo? Bueno, y la frecuencia de muestreo para una señal que me envía 1.000.000 de bits cada segundo, y yo tengo que tomar 1.000.000 de muestras cada segundo. 1 MHz. Coincide, ¿verdad? Coincide directamente. 1 MHz. Y entonces, si mi receptor, yo estoy tomando muestras a 1 MHz, ¿verdad? Entonces, la relación de Nyquist dice que Fs es igual a 2W. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda necesario para esta señal? ¿Cuánto es lo que debo guardar? Bueno, ahí W es igual a Fs medios, que en este caso es medio mega, o sea, 500 kilohertz. Esta relación es una relación básica de sistemas digitales, que deben de tener clarísima, ¿verdad? Entonces, este sería el ancho de banda mínimo que debe tener, por ejemplo, el canal de comunicación, el sistema receptor, etc., 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 etcétera, etcétera, etcétera. Hay preguntas en exámenes al respecto, ¿verdad? Y esto es un concepto de esos fundamentales donde aplicamos Nyquist de manera directa. Muestras digitales, cada bit se muestrea una vez. Entonces, la frecuencia de muestreo coincide con la tasa de transmisión. Y entonces, el ancho de banda mínimo para transmitir eso es Fs medios. Entonces, para transmitir un megabit por segundo, yo requiero que el canal, por ejemplo, tenga mínimo 500 kilohertz. El receptor trabaje con un ancho de banda mínimo de 500, etcétera, y etcétera, ¿verdad? Y si estoy trabajando, vean que ahí empieza a hacerse más grande, ¿verdad? Estoy trabajando con 1 gigabit por segundo, entonces así a ojo cerrado, 1 gigabit por segundo, entonces tiene una frecuencia de muestreo de 1 GHz, y entonces tiene un ancho de banda mínimo de 500 megas. 500 megahertz. Y esos son relaciones básicas que es importante, derivadas, ¿verdad? De Nyquist. Importantísimo que lo tengan claro. Ok. Eso era como un paréntesis ahí en el comentario. Volvamos al PAM. Entonces, bueno, esto que les decía, los anchos de banda inversos y demás. La señal PAM, entonces, ¿qué es? La señal PAM, si yo lo veo acá, es una suma de pulsos, ¿verdad? Es una suma infinita de pulsos ponderados según la altura de m de t. Entonces, la altura de m de t, ¿quién me lo da? M de nts, ¿verdad? Y h de t es el pulso. Eso me define el pulso. El pulso trasladado en nts, ¿verdad? Para que coincida. Entonces, la amplitud que tenga la señal analógica multiplicada por esto, usualmente el h de t tiene una amplitud de 1, ¿verdad? Y es una sumatoria infinita. Entonces, aquí está el h de t, amplitud de 1, ¿verdad? La duración del pulso t. Y lo que hacemos es una sumatoria de estos pulsos ponderados, ¿verdad? Toman la amplitud de la señal de información, ¿verdad? Y desplazados en el tiempo. Entonces hacemos la suma. El espectro de pulsos, que es lo que también hace un rato ahí se derivó ahí rápidamente. Bueno, pues esto es conocido, un pulso cuadrado, es la función SA, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces, su magnitud, pues está de esta manera. Los nulos están en 1 sobre T o en Fs. Eso es importante que lo tengan claro, ¿verdad? Aquí son 2 Fs, etcétera, o 2 sobre T. No, mentiras, esto no es Fs, perdón. Aquí me fui mal. Me corrijo de una vez. Eh, me fui en alto porque me fui rápido. Eso tiene que ver con la duración del pulso, ¿verdad? No es Fs, ¿verdad? Esto es con el ancho del pulso. Hubiese sido Fs si esto fuera 1 sobre Ts, pero no, esto es la, el ancho del pulso. Me corrijo, disculpas ahí. El ancho del pulso que se maneja ahí. La fase, bueno, la fase se ve aquí. Aquí la fase no es generalmente tan relevante, pero bueno, esa es la forma en que se ve.
Gráficamente y conceptualmente, esta parte es bastante relevante que la tengan claro. El PAM se puede ver así. Tenemos el MDT, ¿verdad? Una señal. En banda base se ve así, forma genérica. Aquí le pusieron un ancho de banda WM, no importa, ¿verdad? Estos son de Stremler. Tenemos la señal de muestreo, ¿verdad? Entonces, esto es un tren de pulsos, entonces a la señal le llaman PDT, porque son de ancho T, ¿verdad? Aquí está el ancho, y espaciados en TS, ¿verdad? Que es la frecuencia de muestreo. Eso, como son una seguidilla de pulsos, una serie de Fourier, pues lo que nos da la serie de Fourier son funciones delta con una envolvente como la señal SA, ¿verdad? Que es la que se ve ahí. En este caso, Stremler trabaja siempre con omega en lugar de con F, ¿verdad? Trabaja en radianes por segundo en lugar de hertz. Entonces los ejemplos de Stremler vienen con W y aquí viene con W, ¿verdad? Entonces por eso aquí los muestros son 2pi sobre TS. Si yo lo quisiera poner en frecuencia, ¿verdad? En F, hay que dividir entre 2pi. Eso lo habíamos visto. Entonces nos queda 1 sobre TS, que es lo que es normal, digamos, para estos casos. Entonces es la réplica. Ojo que esto sí es TS, ¿verdad? Eso sí tiene que ver con la frecuencia de muestreo, la ubicación de esos puntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Multiplicamos MDT por PDT. Hacemos una multiplicación. Al hacer la multiplicación, tenemos una convolución de los M de W con los P de W, lo que genera réplicas espectrales en cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está 0, esta queda ahí hacia abajo. Generalmente nos interesa la magnitud, no importa. Tenemos esa réplica. Hay que aplicarlo de Nyquist para que no haya traslape, ¿verdad? Anti-aliasing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la señal muestreada, cuando hacemos la multiplicación, tenemos las réplicas por ahí. Por ahí hay una pequeña diferencia de hacer exactamente la multiplicación. Lo que viene desarrollando Hiking es con pulsos planos. Aquí en Stremler hace la multiplicación pura sin un sample on hold, sino que lo deja así. Pero en realidad esto es más difícil de obtener, ¿verdad? Porque hay que obtener esa multiplicación. Bueno, depende del circuito con que se use. Pero en términos espectrales es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que más nos interesa? Entonces nos van quedando representaciones de esta forma, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos es la señal muestreada, la señal MDT, ponderada, ¿verdad? Y las réplicas espectrales, eso pasa en los dos casos, ¿verdad? Entonces, una vez que yo hice eso, si quiero recuperar la señal, tengo las réplicas que tengo que hacer, ¿verdad? Bueno, y se filtra la señal en PAM, ¿verdad? Con un filtro pasa abajo, suponiendo que el espectro es limitado en banda. Nuevamente, por eso es relevante. A esto se le llama filtro de reconstrucción. Un filtro de reconstrucción es un filtro que me recupera la señal, ¿verdad? Y obtengo la señal que tenía, ¿verdad? La señal original. Las muestras planas, lo que les decía, ¿verdad? Inserta distorsión de amplitud y un retardo ahí pequeñito. Eso se puede corregir con un ecualizador ahí. Ya eso es como un detalle más fino. No entramos tantísimo en ese detalle. Pero entonces la reconstrucción es tomar la señal PAM y un filtro de reconstrucción, ¿verdad? Y ese ecualizador que corrige algunas imperfecciones ahí para obtener la señal. ¿Por qué no vemos tampoco con tanto detalle el PAM? Bueno, el PAM no se usa. No se usa como un sistema solo. Sí se usa como un paso en la discretización. Entonces, por eso lo estudiamos. Veamos, por ahí vamos a ver, de hecho, yo ahorita viene, creo, unas cuestiones ahí para transmitir en PAM. Antes se usaba mucho. Hoy en día no se usa como un sistema único, ¿verdad? Decir, sí, voy a usar PAM para transmitir las muestras, porque hay algunas ventajas de hacerlo. Hoy en día no, pero el PAM sí está presente en los sistemas modernos de discretización. Entonces, por eso es que hay que entenderlo. ¿Okay? Entonces,
difícilmente van a encontrar, pues uno encuentra, digamos, si pone a buscar ahí sistemas de transmisión en PAM, ¿verdad? Y si existen, si se tienen, pero ya no es como que, uy, tengo un transmisor PAM, voy a usar un receptor PAM. Pero sí están los procesos internos de muestreo de señal, entonces por eso es relevante. Eh, la transmisión de una señal PAM, esta parte que les digo que no se usa tanto, impone restricciones en la respuesta de amplitud y fase del canal debido a la relativa corta duración de los pulsos. Entonces, bueno, hay algunas restricciones, ¿verdad? Con la señal PAM ahí. Pero bueno, la idea es tomar la señal, ¿verdad? Una portadora, que en este caso son de pulsos, y luego de los pulsitos así, ¿verdad? El desempeño ruido de PAM no es bueno en realidad. ¿Por qué? Porque la información siempre está en la amplitud analógica de las muestras. Entonces, si el ruido me afecta la señal, ¿verdad? Y cuando la recupero, pues tengo problemas, afecto la señal, ¿verdad? Eso es uno de los motivos por los cuales no es como que se use un sistema exclusivo así. Entonces, nunca va a ser mejor que la transmisión en banda base de la señal, porque siguen siendo pulsos analógicos. Entonces, nada que hacer. Eh, para transmisión a largas distancias, PAM solo se utiliza como una manera de procesar el mensaje para una multiplexación TDM. Ahorita vamos a ver eso. Y después otras formas de modulación lo utilizan. Entonces, PAM es un concepto que hay que tener, que vamos a ver más adelante y uno ve, de hecho, en diagramas modernos cuando se está discretizando, bueno, en algún lado se dice PAM signal, ¿verdad? Ya sabemos a qué se refiere. Pero básicamente, ¿qué es lo que nos falta en esta historia? Discretizar las amplitudes, que eso no lo tiene PAM, ¿verdad? Entonces, al no estar discretizadas, se ve afectado por el ruido enormemente, ruido aditivo que se mete en las amplitudes, ¿verdad? Entonces ese es como el pecado del PAM, aparte que el PAM es Profe, bueno. Sí, una pregunta. ujú. Es que el modulación sin señal es una continua, pero cuando yo meter un pulsos, entonces, ¿por qué ya no era continua, sino es discreto? No sé. Es discreta en el tiempo, porque los pulsos se dan regularmente espaciados en periodos TS, pero Ajá. los pulsos acá tienen exactamente el mismo valor de la señal analógica, entonces son analógicos en amplitud. Ah, Entonces, esos son discretos en el tiempo, ujú, pero analógicos en amplitud. mm, Ujú. Y por eso es que son susceptibles al ruido. Por ser analógicos en amplitud, son muy susceptibles al ruido. ok, ok. Ujú. ¿Cuál es la ventaja de PAM? Bueno, la ventaja de PAM es que si yo tengo pulsos lo suficientemente angostos, yo puedo, y tengo espacios libres entre muestras, puedo intercalar muestras. Puedo hacer multiplexación, básicamente. Multiplexación por división de tiempo, un TDM. Ujú. Entonces, yo tengo muestras, ¿verdad? Las envío a un multiplexor y las intercalo, ¿verdad? Voy a lograr intercalarlas aquí. Aquí está el data flow. Ahora con el concierto de Daddy Yankee hay que meterle flow al asunto. Sistema malo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí el flujo de datos que se va dando y entonces tenemos muestras intercaladas. Vean acá, nada más para ilustrarlo muy bonito, porque esto está en blanco y negro, ¿verdad? Actual, para mostrarles. Entonces yo aquí tengo algunas muestras, ¿verdad? Que corresponden a una señal. Esto me quedó muy... el programita este no me deja darles el ancho exacto que yo quisiera. Ah, bueno, aquí me faltó esta, perdón, aquí va para abajo. Entonces,
esto es una señal, ¿verdad? Entonces, son muestras que están ahí espaciadas y las intercalo con otras muestras, ¿verdad? De por medio. En un ejemplo, ¿verdad? Eh, entre más espacio haya entre muestras, pues más puedo intercalar. El detalle es que eso significa pulsos más angostos y más ancho de banda requerido para transmisión, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí son conceptos que sí es importante que los tengan claros. Entonces aquí la envolvente de estos pulsos, ¿verdad? Es así. Eso es esa señal X de T, mientras que la otra señal, pues viene por acá, ¿verdad? La otra señal X de T. Entonces, eso es lo que permite el PAM. En tiempos anteriores, esto era muy útil, ¿verdad? Esto era súper útil para reducir la cantidad de cables. Entonces, esto lo usaban las señales telefónicas, digamos, la telefonía de casa. Entonces, usted tenía un barrio, ¿verdad? Entonces, y usted tenía una central telefónica y tenía un montón de teléfonos de, de casas, ¿verdad? Entonces, pegados ahí a la, a la central. Entonces, no sé, usted tenía 1000 clientes pegados ahí. Si usted quería comunicar todo, tenía que enviar mil cables a otra central, ¿verdad? Entonces, usted tenía aquí una central telefónica, aquí tenía otra. Entonces, para comunicar centrales, al inicio, uno dependía de líneas troncales, ¿verdad? No en las películas los que pasaban cablecitos, ¿verdad? Para pasar una señal de otra, porque era limitado, nunca podíamos tener full, ¿verdad? Pero entonces, con esto, hacíamos un muestreo, eh, una discretización en el tiempo, aunque en la amplitud no, y entonces reducíamos el número de cables. Entonces, qué sé yo podía tener aquí 1000 clientes, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo podía tener sistemas MUX donde podía intercalar, eh, no sé, podía intercalar 20 llamadas en uno solo, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, a la hora de transmitir aquí, en lugar de transmitir 1000, transmita este, digamos, podía tirar una multiplexación, por ejemplo, de 20 señales, ¿verdad? Multiplexación de 20 señales, entonces puede tener 20. Y entonces en lugar de enviar 1000 cables, enviaba 50. Entonces había dos rollos ahí, ¿verdad? Que se enviaban. Obviamente esto no fue sostenible, esto durante algunos años se utilizó, ¿verdad? Para, para trabajar esto, pero ya hoy en día no. Ya hoy en día no. Pero bueno, es importante, ¿verdad? Eso sí, el esquema de PAM, ¿verdad? Tiene por ahí algún problemita de eso. Propiedad de conservación de tiempo, de que una vez que se tiene la muestra, ¿verdad? Transmitida en el canal, solo toma una fracción del tiempo. Pulsos angostitos. El tiempo que tomó recolectarla. Entonces, el tiempo entre muestras se utiliza para enviar otras señales de información de manera intercalada. Eso requiere una aceleración de las muestras muchas veces. Eso es algo que se utilizaba ahí con el PAM. Ya esto no, no se utiliza. Aquí una imagen de lo mismo, ¿verdad? Meramente ilustrativa, ¿verdad? Las señales, perdón, vean el filtro anti-aliasing. Esto es importante que conceptualmente sepan a qué se trata, de qué se trata limitación en bandas. Entonces, tomar muestras, enviarlo y luego separar las muestras, ¿verdad? Entonces, pasarlas por un anti-aliasing. Se toman una frecuencia mayor que W, ya dijimos por qué, ¿verdad? Se intercalan secuencialmente y el ancho de banda del canal sufre una expansión de n veces respecto a los anchos de banda originales. ¿Por qué? Porque tiene n señales, entonces la señal del canal trabaja n veces más rápido. Qué sé yo, si cada canal viene con señales lentas, así, ¿verdad? Los pulsitos hay que hacerlos más angostos a la hora de transmitirlos y hay que intercalarlos. Entonces,
acá los pulsitos hay que intercalarlos y hacerlos más rápido, ¿verdad? Entonces, de esta cosa es totalmente proporcional. Entonces, el ancho de banda también aumenta por un factor n. Pero y solo aquí, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Y bueno, el modulador de pulso que se transmite acá transforma la información de una forma conveniente. Ya eso es como otra cosa. De hecho, hay algunos problemas que combinan este concepto con conceptos que vienen más adelante. Y es lo que les digo, se puede hacer una multiplexación PAM, pero a la hora de transmitirlo, aquí a veces se usan otros esquemas de modulación. Entonces, es lo que les mencionaba, que el PAM sigue presente para combinar señales, para hacer algunas cosas, pero a la hora de transmitirlo se envía diferente. Bueno, y nos falta la discretización, que eso por ahí es relevante. ¿Alguna pregunta? Bien. Otra modulación por posición de pulso. El PAM, ya dijimos que su gran problema es amplitud. Es una amplitud analógica afectada por ruido y una vez que está afectado, la información cambia de manera irreversible. Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, y hagamos una modulación donde enviemos muestras discretas, pero que la información no esté en la amplitud. Entonces, a alguien se le ocurrió el Pulse Position Modulation. Modulación por posición de pulso, ¿verdad? Entonces, buscar otras opciones aparte de la amplitud. Lo que se hace es usar un PWM. Entonces, yo creo que ya deberían de haber visto PWMs por ahí, ¿verdad? Modulación por ancho de pulso. Entonces, las muestras de la información se usan para variar el pulso, el ancho del pulso, ¿verdad? De pulsos individuales. Aquí hay varios nombres, aquí traté de recolectarlos por si los ven en diferentes literaturas. Pulse Duration Modulation, PDM, ¿verdad? También conocido como Pulse Width Modulation, PWM, o Pulse Length Modulation. Tres nombres por ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener una señal base, que es esta, con un ancho de pulso medio, y dependiendo de la amplitud, en el momento en que se muestre, el pulso se hace más ancho o más angosto, de manera proporcional a la amplitud de MDT. Esa es la idea. Usualmente, si la señal es cero, pues enviamos la forma básica. Si la señal es positiva, el pulso es más ancho. Y si es negativa, más angostito. Básicamente esa es la idea, ¿verdad? Entonces, vean que los hacemos más anchos o más angostos. Hasta este punto en cero, ¿verdad? Ahí se hace más pequeño y luego se hacen más angostitos que este. Por ahí esa es la idea. Pero esto tiene un problema, digamos, si yo quiero transmitir esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema de eso? Que la energía involucrada para transmitir esta señal es directamente proporcional al área de la señal. Entonces, de pulsos más anchos requieren más energía. Energéticamente es un problema. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, bueno, en lugar de transmitir todo el ancho, yo nada más necesito saber, dado que tengo una referencia, ¿verdad? Que me dice dónde empiezan todos los pulsos, dado que tengo una referencia que me dice dónde inician todos los pulsos, y eso debe ser conocido, simplemente voy a transmitir las transiciones, ¿verdad? De los flancos negativos. Entonces, transmito esto, nada más. ¿Dónde termina el pulso? Y transmito un pulso chiquitito para ellos. Entonces, cuando yo tengo el flanco negativo de este, transmito un pulso que el pulso es uniforme. Más fácil de generar, ¿verdad? En lugar de estar haciendo pulsos con diferente ancho, un pulso uniforme. Y en el receptor, eso sí, tienen que tener la referencia, generar la referencia a la señal y compararlo con la señal que se está enviando, sacar la diferencia. Y ahí viene PPM, ¿verdad? PPM es ese concepto de transmitir nada más dónde
digamos, transmitir el ancho del pulso, ¿verdad? Transmitiendo simplemente dónde termina el pulso, suponiendo que yo conozco dónde inicia el pulso por una referencia local. Entonces puedo saber cuando un pulso es ancho, es pequeño, ¿verdad? Y eso es directamente proporcional a la información. Entonces, en ppm, la posición del pulso, ¿verdad? Se varía según la señal de información. Entonces, vean dónde está la información. La información, la señal G, que ya es la señal, digamos, modulada, está NTS, ¿verdad? El desplazamiento de cada pulso. Y luego, una parte con una K, que es una constante de sensitividad, ¿verdad? Con lo cual yo puedo ajustar. Y la amplitud del pulso. Entonces, si es una amplitud positiva, me desplaza más, ¿verdad? Ese pulsito. Si es negativa, me lo tira hacia la izquierda. Acá el requerimiento básico es que la señal SDT debe ser estrictamente no traslapada, ¿verdad? Yo no puedo traslapar pulsos porque no. Entonces, el KP por MDT max, ya conocido, tiene que ser menor o igual a TS medios, a la mitad del periodo. ¿Qué es lo que se puede mover? Porque el pulso se puede mover mitad del periodo hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Porque se transmite un pulso medio. Entonces, yo lo que digo es que, bueno, tengo un pulso base y después viene otro por acá, ¿verdad? Entonces, a partir de acá, ¿verdad? Siendo esto TS, entonces yo me puedo mover TS medios para acá. O me puedo mover TS medios para atrás, ¿verdad? En teoría. Entonces yo puedo hacer el pulso tan ancho hasta TS medios o tan angosto hasta TS medios. Ya a nivel práctico no lo lleva a uno a los límites, hay que ajustar un poquito de cosas, pero bueno, nosotros estamos viendo esto más de forma cualitativa casi. Eso sí, el ancho de banda aumenta, ¿verdad? Si la separación mínima entre pulsos decrece nuevamente, ¿verdad? Entre más seguidos en los pulsos, más ancho de banda. Les hablaba de ese concepto. ¿Cómo generar un ppm? Por lo menos para tener una idea. Tampoco nos basamos muchísimo en eso, pero sí es importante tener una idea. Bueno, tenemos una señal, un mensaje. Vean acá, ya aquí empieza a aparecer un sample and hold. Tomar muestreo y retención. Un sample and hold que lo da un generador de pulsos. Entonces, acá se genera un PAM sin espacio entre muestras, que es la señal UDT, que es esta que está aquí, para generar una señal de escalera, según la señal MDT, ¿verdad? Necesitamos eso. Un generador diente de sierra, que ya es conocido, y un sumador de la señal diente de sierra con esto. Eso lo que va a hacer es mandar la señal, desplazar el diente de sierra según las graditas. Por eso tienen que ser continuas, porque si fueran cero me anula el diente de sierra a veces, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es con este desplazamiento ver dónde varían los cruces por cero. Por eso aquí hay un detector de umbral, del umbral de cero. Hay un pulso cada vez que la señal VDT cruza por cero hacia valores negativos. Es lo que les estaba poniendo aquí. Este. Y entonces genero un pulsito en cada uno de esos. Ese pulsito, uno lo ve reflejado aquí, ¿verdad? Entonces se genera un pulsito ahí y los pulsitos quedan espaciados de manera diferente, ¿verdad? Entonces el cruce por cero es lo que se utiliza para disparar, ¿verdad? Para tirar ese pulso ahí. Y con eso se genera una señal PPM. No es necesario que lo tengan clarísimo hasta el último detalle, pero sí entiendan el circuito en términos generales, qué es lo que hace, porque es la comprensión del PPM, ¿verdad? Es la comprensión de lo que es PPM. Y eso sí tienen que tenerlo claro. ¿Cómo detectar un PPM? Bueno, básicamente, bueno, MDT es limitada en banda, concepto de siempre, ¿verdad? Entonces,
Viene la señal PPM, tenemos un reloj local, que es nuestra referencia, y se genera a partir de eso una señal PWM local. Entonces se convierte PPM a PWM. Y luego se integra la onda PDM, que es la PWM, ¿verdad? Usando los dos nombres, que es lo mismo, calculando el área bajo cada una. Ese integrador es muy sencillo, ¿verdad? Un circuito RC, un capacitor que se cargue de manera proporcional al área que viene aquí. Entonces yo tengo el clock y tengo la señal, ¿verdad? Entonces el flanco positivo del clock me inicia la carga y el flanco negativo no, mentiras, el flanco positivo del otro pulso, ¿verdad? Me dice cuándo queda, ¿verdad? Entonces, vean, este pulsito es angosto porque es la diferencia entre este flanco positivo y este positivo. Luego, entre este positivo y este positivo. Entonces, ahí voy teniendo la PWM. Y se lo aplico a un integrador. Ese integrador me da una señal con una amplitud de manera que es directamente proporcional al ancho del pulso. Entonces, se muestra la salida del integrador para generar una señal PAM. Porque cada pulso tiene una amplitud, ¿verdad? Y luego de modular PAM para recobrar el mensaje. El PAM se puede demodular con un filtro pasa abajo, como ya vimos. Entonces, es un concepto bastante sencillo lo que es PPM. Nuevamente, esto casi no se usa. Hoy en día ya tenemos muchos sistemas, pero hay cosas que están basadas en PPM por ahí, algunas cositas por ahí. Entonces, es importante entender esa relación de señales. Y bueno, terminemos este ejemplo. PPM en radioimpulso, aquí meramente ilustrativo, ¿verdad? Transmitir pulsos muy angostos separados ampliamente, eso se llama un impulse radio. Señales de muy amplio ancho de banda, ultra wide radio transmission, utilizan un pulso gaussiano llamado monociclo gaussiano que está basado en la primera derivada de un pulso gaussiano. Es un pulso. Está ahí, no le hago caso tanto a eso. Se transmite este pulso, digamos, en lugar de transmitir un pulso cuadrado que genera demasiados armónicos, se transmite un pulso que tiene esta forma y que en frecuencia se ve así. La ventaja de un pulso de estos es que está naturalmente limitado en frecuencia. Siempre que yo transmito un pulso cuadrado es lo peor. Bueno, no es lo peor, pero digamos, tiene la desventaja de que la transformada es la señal SA y tiene muchos componentes espectrales. Un pulso gaussiano que no tiene filos grandes, ¿verdad? Con pendientes infinitas como este, tiene menos componentes de frecuencia. Entonces, un pulso así suavecito. Y entonces él se limita en banda solito, por así decirlo. Es menos jodido. Entonces, entonces la señal, por ejemplo, se modula con PPM, ¿verdad? Los cambios en la separación de los pulsos, ¿verdad? Tienen la información. En este caso, aquí se transmite una información digital para un 0, la separación se reduce un poco, y para un 1 se aumenta un poco. Esto es un ejemplo ilustrativo nada más. Separaciones entre 1000 y 25 nanosegundos con tasas de transmisión de 1 a 40 gigabits por segundo. Entonces, esto es para transmitir una información de unos y ceros, ¿verdad? Entonces, aquí está la referencia. Entonces, para esta separación, transmitir un 0. Si la separación es más grande, es un 1. Si mantengo esa separación, es un 1. Si la hago más pequeña, es un 0 respecto a la separación ahí. Entonces, meramente ilustrativo. No, eso es un tipo de PPM y no es una regla, digamos. Si entiendan de qué se trata el PPM, ¿verdad? Aquí para transmitir señales así. Si fuese analógico, de la separación es analógica, ¿verdad? Aquí es que se hizo con una señal discreta. Aquí otro ejemplo, ¿verdad? También, ¿verdad? Pulsos. Cada sistema es diferente, entonces pulsos más contiguos, ¿verdad? Es un 1, pulsos más separados es un 0. Respecto a una referencia, ¿verdad? Distribuye la potencia en un espectro amplio, ¿verdad? Eh, entonces, tiene una desventaja que el ruido está en todos los canales, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que limitar potencia y se limita a aplicaciones de corto alcance, centenas de metros por ahí.
Es un esquema de modulación muy simple que tiene algunas aplicaciones ahí en interiores. Sinceramente, ya esto casi no se ve. Porque hoy en día está tan estandarizado que hoy es más fácil comprar un chipcito de una modulación mucho más eficiente. Pero sepan que existe, sepan que existe. Y, si lo ven por ahí, pues es una de las cuestiones básicas que se ven en la calle. Ok, cerramos por aquí hoy, ¿verdad? Ahí sigue ya cuantificación, pero eso será la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Profe, de esto no, pero tengo una dudilla ahí, de un ejercicio. ¿Será que se lo puedo mandar así por WhatsApp? Sí, Porque claro, tampoco claro. tengo mucho tiempo como para sincronizar. Sí, sí, no. Siéntanse en la libertad de enviarme consultas así. Yo les respondo por ahí. Ok, Ujú. perfecto, gracias. Ok. ¿Algo más? Mi micrófono abierto, no vi de quién estaba cambiando pantalla. Bueno, si no, entonces cerramos hoy por acá y nos estaríamos viendo el próximo miércoles, clase presencial, ¿verdad? Ya el próximo miércoles, si hay quiz. Si hay quiz que puede incluir hasta lo que vimos el miércoles pasado. Ujú. Pues, Martes, profe. martes. Gracias, gracias. Martes. Ni te cases ni te embarques. Gracias. Listo. Bueno, gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego. La pasen bien. Chao. Pura vida.